¿Estás listo para dejar atrás tu antiguo yo? Si se sigue lo que se presentará en este video durante las próximas semanas, algo profundo comenzará a ocurrir. La persona se volverá irreconocible, no será algo superficial. Cambiará su forma de pensar, cambiará su manera de reaccionar, cambiará cómo decide y cómo se planta ante la vida. Los demás lo notarán, pero antes de eso, ella misma lo sentirá. Lo que transforma todo es entender algo claro. El cambio real no nace de la motivación pasajera, tampoco del entusiasmo momentáneo. Nace de la estructura, de un plan que ordena la mente, que fortalece las emociones, que crea una nueva postura ante la vida. Desde la visión de Bruce Lee, la clave está en fluir con lo esencial y eliminar lo innecesario. No se trata de resistir la vida, se trata de adaptarse con fuerza interna. Al aplicar este proceso de forma progresiva, semana tras semana aparecerán cambios reales. La mente se vuelve más clara, las emociones dejan de dominar, las decisiones se vuelven firmes, la forma de posicionarse en relaciones, en el trabajo y consigo misma cambia. Ese cambio es visible. Investigaciones en psicología del comportamiento, como las publicadas por la Asociación Americana de Psicología, muestran que la repetición de acciones conscientes modifica patrones mentales y emocionales con el tiempo. El resultado no es solo sentirse mejor, es convertirse en alguien distinto. La versión antigua empieza a desaparecer. Aquella mujer que se agotaba, que dudaba demasiado, que aceptaba lo que no debía. Esa versión queda atrás. En su lugar, surge alguien más centrada, más disciplinada, más respetada por sí misma y por los demás. Si se toma esto con seriedad, al final del proceso no solo habrá evolución, habrá una ruptura con el pasado. Ya no se aceptará vivir como antes. La mayoría de las personas no falla por falta de deseo, fallan porque cambian de forma incorrecta. Confunden transformación con emoción, confunden disciplina con presión. Al inicio todo parece fácil, hay energía inicial, se siente motivación, se toman decisiones, se organizan cosas, se promete ser diferente. Y por unos días eso ocurre, luego llega la realidad, aparece el cansancio, el estrés, la rutina, las exigencias, las preocupaciones. El estado de ánimo cambia. Llega el día sin descanso. Llega el día en que alguien provoca. Llega el día en que todo sale mal. Ahí muchas mujeres regresan al patrón antiguo. No por debilidad, sino por falta de una base interna fuerte. El cerebro busca ahorrar energía. Prefiere lo conocido, incluso si eso perjudica. Por eso cambiar solo con fuerza de voluntad crea un conflicto desigual. Se lucha contra hábitos automáticos. Tal vez se gana unos días, pero no se mantiene el tiempo necesario para convertirlo en identidad. Cuando algo se vuelve identidad, no se necesita esfuerzo constante. Se actúa desde lo que se es. Bruce Lee enseñaba que la verdadera fuerza nace del dominio interno. No se controla el mundo, no se controla a otros, no se controlan los imprevistos, pero sí se controla la respuesta propia. Controlar la respuesta no es reprimir, no es volverse fría, es mantenerse en el centro. Tener estructura interna evita ser arrastrada por emociones, evita caer por opiniones externas, evita perderse en situaciones. Muchas mujeres viven en un ciclo doloroso. Empiezan, se detienen, vuelven a empezar, se culpan, lo intentan otra vez. Cada intento fallido crea una creencia peligrosa. No puedo, no soy disciplinada, no soy constante. Pero el problema casi nunca es la incapacidad, casi siempre es el método. La motivación es inestable, sube cuando hay entusiasmo, baja cuando aparece el cansancio. La fuerza de voluntad también es limitada, se desgasta durante el día, desaparece bajo presión. Lo que sostiene un cambio real no es la motivación ni la fuerza de voluntad. Es un sistema claro y progresivo, guía incluso en días difíciles, funciona cuando no hay ganas, también cuando nadie apoya. Aquí el cambio se vuelve serio. Con un plan no depende del ánimo, no depende de un buen día, no depende de sentir algo. Solo hace falta seguir el siguiente paso, hacerlo de la forma correcta, mantenerlo el tiempo necesario. Así una mujer se vuelve irreconocible, no por un gran acto, sino por decisiones pequeñas que se repiten. Esas decisiones forman carácter, postura y presencia. Si ya intentó cambiar y volvió al mismo punto, esto es una buena noticia. No es falta de capacidad, es falta de estructura correcta. Cuando se entiende por qué muchos intentan cambiar y regresan al mismo lugar,
se ve la importancia de un plan claro. Sin método, el cambio depende del ánimo. Con método, el cambio ocurre incluso sin voluntad. Lo que sigue no es un reto aislado. Tampoco es una lista sin orden. Es un plan basado en acción consciente y adaptación, alineado con la idea de fluir y ajustarse. Cada etapa prepara la siguiente. Nada es al azar. Cada semana trabaja la mente, también las emociones y la postura. El cambio no solo se siente, se mantiene. 5 semanas no se eligieron por simbolismo, se eligieron por funcionalidad. Es tiempo suficiente para romper patrones antiguos. Permite crear nuevos hábitos mentales. Permite actuar desde otra identidad. Es corto para evitar abandono. Es consistente para lograr un cambio real. Durante este tiempo se deja de intentar cambiar todo. Se enfoca en lo esencial. Cada semana elimina exceso. Aumenta el control interno. Fortalece la claridad. El resultado no es algo artificial. Es una mujer más firme, más centrada, más difícil de desestabilizar. Este plan pide solo una cosa: compromiso con el proceso. No exige perfección. No exige rendimiento extraordinario. Si se aplica a medias, los resultados serán a medias. Si se sigue como fue diseñado, el cambio ocurre de forma inevitable. Para que funcione, debe empezar en el punto correcto, no en la acción externa, no desde la exigencia, sino desde la base, la forma en que la mente opera cada día. Por eso comienza con la primera semana, limpieza interna y control mental. Todo cambio verdadero inicia en lo invisible, antes de lo externo, antes de la disciplina, antes de la postura o la acción firme. Existe un punto silencioso. Ahí se decide todo. Es la forma de pensar cuando nadie está mirando. Por eso esta primera semana no se enfoca en hacer más ni en exigirse más. Tampoco busca resultados inmediatos. Se enfoca en soltar el peso invisible que bloquea el verdadero progreso. Muchas mujeres piensan que el cansancio viene de la rutina, del trabajo, de las responsabilidades o de las personas cercanas, pero gran parte del agotamiento nace dentro. Surge del diálogo interno constante, surge de las quejas silenciosas, surge de repetir en la mente problemas pasados y situaciones que tal vez nunca ocurran. Esa carga mental consume energía, reduce la claridad, debilita la fuerza emocional, hace que cualquier cambio parezca pesado y complicado. 2 personas pueden vivir la misma situación. Cada una reacciona de forma distinta. La diferencia no está en lo que ocurre, está en la mente que lo interpreta. Por eso, si no se aprende a ordenar los pensamientos, cualquier intento de cambio termina desgastando. En esta primera semana el objetivo es simple pero profundo: interrumpir el patrón automático de pensamientos que debilitan. No se trata de fingir optimismo, tampoco se trata de ignorar problemas reales. Se trata de dejar de alimentar mentalmente lo que quita energía y no da soluciones. Se observa con honestidad cómo funciona la mente durante el día. ¿Cuántas veces se reviven conversaciones del pasado? ¿Cuántas veces se anticipan problemas que aún no existen? ¿Cuántas veces aparece una crítica dura por errores pequeños? ¿Cuántas veces surge la queja, en voz alta o interna, sobre cosas fuera de control? Este hábito es tan automático que muchas mujeres no lo notan. Pero eso es justo lo que debe detenerse ahora. Durante esta semana no se intenta dejar de pensar. Eso es imposible. Se aprende a no identificarse con todo lo que aparece en la mente. Los pensamientos no son órdenes. Las emociones no mandan. Entre lo que sucede y la reacción existe un espacio. En ese espacio vive la libertad. Cada vez que aparezca un pensamiento negativo, una crítica o una preocupación, el ejercicio es simple: observar, no discutir, no justificar, no hundirse en eso, solo reconocer. Esto es un pensamiento, no un hecho. Esa pequeña distancia reduce su poder. Otro punto clave es disminuir la queja de forma clara, no porque quejarse sea malo, sino porque entrena la mente a enfocarse en lo que no se puede controlar. Mientras más se repite, más crece ese enfoque. Al reducir la queja ocurre algo interesante. La mente empieza a buscar soluciones de forma natural. También aprende a aceptar lo que no puede cambiar sin tanto desgaste. Esto no vuelve pasiva a la persona, la vuelve estratégica. Se deja de gastar energía en lo que no depende de uno. Se recupera fuerza para lo que sí puede transformarse. También es importante observar el tono interno. Muchas mujeres son amables con otros, pero son duras consigo mismas. El crítico interno actúa como un sabotaje silencioso. No corrige, paraliza. La práctica inspirada en Bruce Lee busca fluidez y adaptación. No busca castigo, busca claridad en la acción.
Se reconocen los errores sin destruirse. Cuando ocurre un error, no se castiga la mente, se aprende. Se pregunta, ¿qué está bajo control? Se elige la respuesta más directa y efectiva. Este cambio reduce la ansiedad, aumenta la claridad, fortalece la confianza interna. Durante este proceso puede notarse algo curioso. Cuando la mente se calma, el mundo parece menos caótico, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de amplificarse dentro. La vida sigue con desafíos, pero ya no arrastra. Esta limpieza interna es la base de todo lo que sigue. Sin ella, la disciplina se convierte en una carga. El autocontrol se percibe como represión. El cambio parece un esfuerzo exagerado. Con ella, las semanas siguientes fluyen con mayor naturalidad. Se vuelven sostenibles, también mucho más efectivas. Al terminar esta primera semana, es posible que aún no haya una sensación de cambio radical. Eso es normal. Lo que aparece es más sutil. Es algo esencial. Surge más espacio interno. Hay mayor claridad. Disminuye el ruido mental. Baja la reactividad. Esa es la base de la persona que se está formando. Nadie se transforma tratando de controlar el mundo exterior. La transformación inicia cuando se domina la propia mente. Semana 2. Autocontrol y disciplina diaria. Después de ordenar la mente y reducir el ruido interno, ocurre algo importante. Se empieza a notar con claridad dónde se pierde energía cada día. Justo ahí entra esta segunda etapa. La claridad sin acción no transforma, solo muestra lo que falta. El cambio real empieza al actuar incluso sin ganas. El autocontrol no es rigidez, tampoco es frialdad ni represión emocional. El autocontrol es libertad. Es la capacidad de no ser dominada por impulsos momentáneos, tampoco por emociones pasajeras ni por la comodidad inmediata. La idea es clara. Quien no se domina, termina siendo dominado por lo que ocurre alrededor. En esta semana el enfoque no es hacer cambios enormes, tampoco asumir compromisos exagerados. El enfoque es simple, es profundo. Dejar de negociar consigo misma. Muchas personas no fallan por falta de conocimiento, fallan por pequeños acuerdos diarios. Son silenciosos, debilitan la disciplina. Hoy no, mañana, solo esta vez. Después lo compenso, ahora no es buen momento. Estas ideas parecen inofensivas, pero construyen inestabilidad. La disciplina diaria nace de elecciones pequeñas. Se repiten con constancia. Cuando se cumple lo básico que se prometió, algo cambia dentro. La confianza crece, no porque todo salga perfecto, sino porque se empieza a respetar la propia palabra. Durante esta semana se observan los momentos de resistencia interna. Son instantes donde surge el deseo de posponer, también de evitar o de abandonar, incluso de distraerse. El objetivo no es eliminar la resistencia, es actuar a pesar de ella. La incomodidad no es una señal para detenerse. Muchas veces indica que se está saliendo de un patrón viejo. Esto aparece en cosas simples. Levantarse cuando el cuerpo pide más tiempo, cumplir una tarea sin entusiasmo, mantener un límite que antes se rompía, decir no cuando el impulso es ceder. Cada acción con autocontrol fortalece el interior. Aunque sea algo pequeño, es clave entender que la disciplina no es intensidad. No se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo necesario cada día. Sin drama, exigir demasiado genera rechazo. Crear una rutina simple genera constancia. Se busca firmeza sin violencia interna, compromiso sin agotamiento. En esta etapa también se observa que muchos impulsos no son necesidades reales, son hábitos emocionales. El deseo constante de distracción, la búsqueda de comodidad inmediata, evitar el silencio, consumir algo para aliviar sensaciones internas. Cuando no se cede automáticamente, se descubre algo importante. Todo pasa. Las emociones vienen y van. Los deseos aparecen y desaparecen. Pero la postura que se sostiene define en quién se convierte la persona. Otro punto clave es aprender a tolerar pequeñas incomodidades. No se trata de buscar sufrimiento. Se trata de no depender de la comodidad para funcionar. Al tolerar la incomodidad, se deja de ser manipulada, ni por las circunstancias, ni por otros, ni por uno mismo. La disciplina diaria crea algo único. Genera estabilidad interna. Aparece seguridad, no porque todo esté controlado, sino porque hay dominio interno. Esa sensación cambia la forma de caminar, cambia la manera de hablar. También influye en las decisiones y en la postura ante la vida. Ese cambio se vuelve visible para otros, aunque no sepan explicarlo con palabras. Al cerrar esta segunda etapa, el cambio empieza a notarse con más claridad.
Aún no es el final, pero algo ya se transformó sin regreso. Se dejó de reaccionar por impulso. La propia palabra ganó valor, la presencia se volvió más sólida, la postura se volvió más coherente. Esta es la base de la nueva versión que se forma. No es una versión que cambia de golpe, es una que aprende a gobernarse cada día en silencio. Se construye con constancia. Cuando alguien se domina a sí mismo, el mundo pierde la capacidad de desordenarlo. Semana 3. Desapego y fuerza emocional. Después de ordenar la mente y reforzar la disciplina diaria, algo se vuelve evidente. Muchas cargas no vienen del exterior, nacen de dentro, surgen de apegos, expectativas, necesidades emocionales, deseo de control, miedo a perder, miedo a no agradar, miedo a quedarse solo, miedo a no ser suficiente. Aquí entra la tercera semana. Sin desapego emocional, no hay libertad real. El sufrimiento no aparece por sentir, aparece por aferrarse. Las personas se aferran a ideas rígidas, a cómo deberían actuar otros, a cómo debería ser la vida, a cómo deberían tratarlos. Cuando la realidad no coincide, aparecen frustración, ansiedad y desgaste. Desear no es el problema, preocuparse tampoco. El problema es depender del resultado. En esta semana no se busca frialdad, no se busca distancia ni indiferencia. Se busca fortaleza, se busca no ser gobernado por la necesidad. La fuerza emocional surge al involucrarse sin perderse, al amar sin anularse, al preocuparse sin destruirse. Se observa con honestidad dónde existe dependencia. Puede ser necesidad de aprobación, puede ser miedo exagerado a perder a alguien, puede ser dificultad para aceptar cambios, puede ser adaptarse siempre para sostener vínculos, aunque cueste la paz. Estos apegos no son debilidad, son patrones antiguos, y los patrones pueden cambiar. Durante esta semana se practica aceptar la impermanencia. Las personas cambian, las relaciones cambian, las circunstancias cambian. Resistirse solo aumenta el dolor. No se trata de resignarse, se trata de aceptar con claridad. Aceptar no es estar de acuerdo, es dejar de gastar energía en controlar lo incontrolable. Cuando se entiende que no se controla a otros, ocurre algo interesante. La postura mejora. Se deja de actuar desde el miedo, se empieza a actuar desde la elección. Se deja de explicarse en exceso, se deja de justificarse todo el tiempo, se deja de adaptarse para encajar donde no hay respeto. En esta etapa también aparece el desapego material y simbólico, no solo de objetos, también de hábitos que funcionan como apoyo emocional, el uso excesivo de distracciones, la necesidad constante de estímulo, el impulso de llenar vacíos con consumo, conversación o validación externa. Al reducir estas dependencias, se descubre algo poderoso. Se es más suficiente de lo que se creía. El ejercicio no es extremo, es consciente. Cada vez que aparece un impulso de apego, se hace una pausa, se observa, se elige no reaccionar de forma automática. Ese espacio entre impulso y acción fortalece la autonomía emocional. Con el paso de los días, el cambio se vuelve evidente. Situaciones que antes sacudían pierden fuerza. Las opiniones externas pesan menos. Los silencios ya no se interpretan como rechazo, las ausencias no generan desesperación. Aparece algo nuevo, estabilidad emocional. Esta estabilidad no elimina los sentimientos, da equilibrio, se siente sin perderse, importa sin anularse, se involucra sin atarse. Esta postura cambia la forma en que otros perciben. Las personas dependientes transmiten inseguridad, incluso cuando intentan parecer fuertes. Las personas estables transmiten respeto, incluso en silencio. El desapego no crea distancia, ordena, filtra, redefine el tipo de vínculo que se acepta mantener. Al final de esta semana, algo se vuelve claro. Ya no hay reacción con urgencia emocional, hay respuesta con claridad. No se intenta retener lo que quiere irse, no se fuerza lo que no fluye, no hay reducción personal para ser elegida. Este cambio interno impacta directo en la conducta externa. Aquí muchas mujeres comienzan a escuchar comentarios como: estás diferente, pareces más tranquila, estás más segura, y no saben explicar exactamente qué cambió, pero lo sienten porque la fuerza emocional no hace ruido, se impone en silencio. Esta es una etapa clave del proceso. Prepara para algo esencial: ser respetada sin tener que exigirlo. Cuando no hay dependencia, aparece la elección. Cuando se elige, se define una posición. Cuando esa posición es calma y firme, el mundo responde distinto. Semana 4. Postura.
Presencia, autorrespeto. Después de ordenar la mente, fortalecer la disciplina y desarrollar desapego emocional, cambia la forma de ocupar el espacio. Esta etapa no se trata de técnicas externas sin efecto duradero. Se trata de dejar que lo construido dentro se exprese afuera, de forma coherente, firme, silenciosa. La postura no es solo el cuerpo, la presencia no es solo apariencia, el autorrespeto no es arrogancia. Estos tres elementos nacen del mismo origen. La claridad interna de quién se es y de lo que ya no se acepta. Cuando esa claridad está presente, no hace falta convencer. El comportamiento habla por sí mismo. La perspectiva de Bruce Lee enseña que la verdadera fuerza nace de la autenticidad. Surge de la armonía entre lo que se piensa, se dice y se hace. En esta semana se alinean estas dimensiones. Ese alineamiento transforma todo. Se observa cómo las personas inestables emocionalmente compensan con exceso de palabras, usan explicaciones largas, justifican de forma constante, buscan agradar de manera automática. En cambio, una persona centrada habla menos, elige mejor el momento para expresarse, no siente la necesidad de explicarse todo el tiempo. No es frialdad, es presencia. Durante esta semana se presta atención a la forma de comunicarse. No solo importa lo que se dice, importa cómo se dice, el tono, el ritmo, el silencio entre palabras. Muchas mujeres pierden autoridad, no por decir algo incorrecto, sino por decir demasiado. El silencio bien usado, cuando nace del control interno y la claridad, comunica más que cualquier discurso. La postura también implica sostener la incomodidad de no ser comprendida de inmediato. Cuando hay respeto propio, no se necesita convencer. Se expresa cuando es necesario. Se retira cuando se percibe falta de escucha. Esto protege la energía, refuerza la posición. En esta cuarta semana aparece un punto esencial. Los límites. Los límites no son agresión, no son castigo emocional, son señales claras. Marcan dónde termina una persona y dónde empieza otra. No necesitan enojo para ser expresados. Muchas veces se muestran cuando se deja de tolerar lo que antes se toleraba. A medida que cambia la postura, algunas personas se sorprenden, no porque haya un cambio negativo, sino porque deja de ser predecible. Cuando hay menos explicaciones, menos justificaciones, menos adaptación automática, el entorno se reorganiza. Algunas relaciones se ajustan, otras se alejan. Es parte natural del proceso. El autorrespeto también se refleja en decisiones pequeñas del día a día, en el cuidado del tiempo, en el tipo de conversación que se acepta, en la forma de responder ante provocaciones, en el momento de retirarse en lugar de discutir. Cada una de estas decisiones refuerza por dentro la idea de que se toma en serio. La visión de Bruce Lee señala que no se trata de controlar a los demás, se trata de dominar la propia conducta. Cuando esa conducta se vuelve firme, clara y tranquila, el respeto aparece solo, no nace de exigirlo, surge porque la presencia marca un estándar. Durante esta semana, también empieza a notar el impacto del lenguaje corporal. Cómo entra a un lugar, cómo se sienta, cómo mira, cómo escucha. La presencia no es rigidez, es conciencia. Cuando está totalmente en el momento, sin distracciones, sin ansiedad, sin buscar aprobación, eso se percibe al instante. Es común en esta etapa que la mujer se sienta más segura, incluso en silencio. Disminuye la necesidad de probar algo. Disminuye el miedo a ser malinterpretada. Baja la urgencia de llenar vacíos. Esto no la aleja de las personas correctas. Al contrario, atrae a quienes valoran la madurez emocional. Otro punto clave de esta semana es no reaccionar de forma automática. No toda provocación merece respuesta. No todo comentario requiere defensa. No toda crítica pide explicación. El autocontrol que se desarrolló antes ahora se muestra en la capacidad de elegir cuándo actuar y cuándo no. Esta selección fortalece la presencia, deja de ser reactiva, se vuelve estratégica. La estrategia no es manipulación, es claridad para decidir qué merece su energía y qué no. Al final de este periodo algo se vuelve evidente. Ya no necesita imponerse, su postura lo hace, ya no necesita defenderse todo el tiempo. Su coherencia habla por ella, no necesita esconderse ni exhibirse, ocupa su espacio con naturalidad. En este punto, muchas mujeres notan que parecen irreconocibles, no porque cambiaron su esencia, porque dejaron de minimizarse. El respeto propio reorganiza todo. Cambia la forma en que se trata, cambia la forma en que otros la tratan.
Cambia el tipo de vida que empieza a crear. Semana 5. Conciencia e identidad nueva. No se trata de aprender algo nuevo, se trata de asumir en quién se ha convertido. Aquí la transformación deja de ser interna, pasa a ser identidad. La identidad no es lo que se dice. La identidad es lo que se hace cuando nadie observa. Es el patrón de decisiones que se repite, incluso en días normales, incluso sin aplausos, sin reconocimiento, sin recompensa inmediata. Por eso esta semana se enfoca en la acción consciente. Nace de la claridad, no de la impulsividad. Nace de la firmeza, no de la ansiedad. En las semanas anteriores, aprendió a reaccionar menos y observar más. Aprendió a no depender emocionalmente del resultado. Aprendió a posicionarse sin agresividad. Ahora el reto es alinear todo eso en decisiones prácticas. No decisiones grandes, decisiones constantes. Aquí muchas transformaciones fallan. La persona cambia por dentro, pero sigue actuando igual por hábito, miedo o comodidad. En esta semana comienza a actuar desde una pregunta simple y poderosa. ¿Qué haría la mujer en la que se está convirtiendo en esta situación? Esa pregunta cambia todo, mueve las decisiones del pasado al presente consciente. En lugar de actuar por impulso, por miedo a incomodar o por buscar aprobación, empieza a actuar con coherencia hacia la identidad que construyó. Esto se aplica a conversaciones, decisiones laborales, relaciones, límites y hábitos diarios. La acción consciente también implica dejar de postergar lo que sabe que debe hacer, no desde la prisa, no desde la ansiedad, desde el compromiso. La perspectiva de Bruce Lee enseña que el momento para actuar es ahora, no porque todo sea perfecto, porque esperar no fortalece. Cada vez que una persona actúa según sus principios, fortalece su identidad. Cada vez que pospone, debilita esa base interna. Otro punto clave de esta semana es dejar atrás el rol de espectadora en su propia vida. Deja de esperar cambios externos, deja de esperar que otros cambien o que el valor aparezca solo. El valor nace después de actuar, no antes. Cuando actúa con miedo, ese miedo pierde fuerza. Cuando se mantiene firme en la incomodidad, esta disminuye. Aquí es donde se transforma por completo, no porque todo sea fácil, sino porque deja de verse como víctima. Entiende que no controla todo, pero sí controla su conducta. Esta claridad genera dignidad y fortaleza interna. En esta quinta semana, también nota que no necesita anunciar su cambio. No necesita explicar en quién se ha convertido. Los demás lo perciben en su conducta, lo ven en sus decisiones, lo ven en lo que acepta y en lo que rechaza. Lo ven en su calma al avanzar sin pedir permiso. Esta es la señal de una nueva identidad. Lo que piensa, siente y hace avanza en la misma dirección. Ya no hay conflicto interno constante. No significa ausencia de dudas. Significa tener un centro firme, sabe dónde está, sabe hacia dónde va. Al final de esta etapa, algo se vuelve evidente. Ya no necesita esforzarse para ser quien es ahora. Esa versión ya se estabiliza. Volver al pasado se siente extraño, se siente incómodo, se siente incompatible. Eso hace que el cambio sea irreversible. No se vuelve irreconocible por cambiar apariencia o rutina de un día a otro. Se vuelve irreconocible porque cambia el origen de sus acciones. Y cuando ese origen cambia, todo cambia con él. Si ha seguido este proceso con atención, ya entiende algo importante. No se trata de cambiar la vida en la superficie. Se trata de transformar el lugar interno desde donde vive. Durante estas semanas no aprendió trucos, no aprendió fórmulas rápidas. Construyó algo más sólido: claridad mental, disciplina diaria, fuerza emocional, postura firme, acción consciente. Por eso esta transformación no hace ruido, no necesita anunciarse, no depende de validación. Se sostiene por sí misma. La persona que atraviesa este proceso no busca impresionar, deja de minimizarse, deja de reaccionar como antes, deja de aceptar lo que antes aceptaba. Elige con más conciencia, se posiciona con calma y firmeza. Este enfoque se alinea con la idea de Bruce Lee: adaptarse, fluir y actuar con intención. La continuidad depende de una decisión simple pero poderosa. Aplicar poco a poco, sin prisa, con constancia. No es quien hace mucho en poco tiempo, es quien hace lo esencial cada día. Al final, lo más importante de este proceso no es que una persona logre verse diferente. Lo más importante es que deja de relacionarse consigo misma desde la debilidad, desde la dispersión y desde la costumbre de ceder ante todo lo que la desordena. Ahí está la verdadera ruptura, no en una imagen nueva, no en una emoción intensa,
no en una promesa motivacional. La ruptura real sucede cuando ya no vive desde el miedo, ni desde el impulso, ni desde la necesidad de aprobación. Sucede cuando empieza a vivir desde un centro más limpio, más firme y más consciente. Eso es lo que vuelve profunda esta transformación. No cambia solo lo que hace, cambia desde dónde lo hace. Y cuando cambia ese origen, cambia la calidad de cada decisión, cambia la forma de hablar, cambia la forma de callar, cambia la forma de entrar en un lugar, cambia la forma de sostener una incomodidad, cambia la forma de decir sí, cambia la forma de decir no, cambia incluso la forma de mirar su propia vida. Ya no se observa como alguien arrastrada por los hechos, se reconoce como alguien capaz de responder con dirección, con presencia y con dominio interno. Esa es una idea muy cercana al espíritu de Bruce Lee. La fuerza verdadera no nace del ruido, no nace del exceso, no nace de intentar imponerse, nace de la precisión, nace de quitar lo innecesario, nace de actuar sin dividirse por dentro, nace de estar presente por completo en lo que toca hacer. Una persona fuerte no es la que reacciona más rápido, es la que no regala su energía, es la que no se rompe por cada cambio externo, es la que sabe adaptarse sin traicionarse, es la que puede moverse con flexibilidad, pero sin perder su eje. Por eso este camino no termina en la 5ª semana. En realidad, ahí empieza lo más serio, porque después de ordenar la mente, disciplinar la conducta, soltar dependencias emocionales, afirmar la postura y asumir una identidad nueva, llega una verdad que muchos no quieren escuchar. Nadie vendrá a sostener esta versión por ella. Nadie puede vivir este proceso en su lugar. Nadie puede darle desde afuera la estructura que no esté dispuesta a proteger desde adentro. Ahí se ve la madurez. Ahí se separa el deseo del compromiso. Ahí se define si todo esto fue solo inspiración o si de verdad se convirtió en una manera distinta de estar en el mundo. Ser adulto implica justamente eso, dejar de esperar condiciones perfectas, dejar de reclamar una realidad sin fricción, dejar de pedirle al mundo que facilite todo para recién entonces hacer lo correcto. La vida real no funciona así. Habrá cansancio, habrá decepciones, habrá días grises, habrá personas que no entiendan el cambio. Habrá momentos donde volver al patrón antiguo parezca más fácil, pero una persona que ha trabajado de verdad su interior ya no toma la facilidad como guía, toma como guía la verdad que ha construido dentro. Y esa verdad le recuerda quién es, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando nadie acompaña, incluso cuando el entorno no responde como esperaba. Esa es la diferencia entre alguien que solo quiere sentirse mejor y alguien que decidió transformarse de verdad. Sentirse mejor puede depender del día, puede depender del ánimo, puede depender de una buena noticia. Transformarse de verdad es otra cosa, es sostener una línea interna, es respetarse también en días difíciles, es no abandonarse cada vez que algo duele, es no negociar con lo esencial cada vez que aparece una excusa, es no volver a empequeñecerse para encajar en lugares que ya no corresponden con la nueva postura. Y aquí aparece algo poderoso. Cuando una persona deja de reducirse, la vida empieza a responder de otra manera. No porque el mundo se vuelva más amable de pronto, sino porque su presencia cambia el tipo de trato que acepta, el tipo de decisiones que toma y el tipo de vínculos que permite entrar. Ya no persigue con ansiedad, ya no explica de más, ya no insiste donde no hay reciprocidad, ya no se aferra a lo que le quita paz, ya no se abandona para sostener lo insostenible. Esa clase de cambio no necesita presentación, se siente, se nota, tiene peso, tiene dirección, tiene verdad. Por eso volverse irreconocible no significa convertirse en otra persona falsa. Significa dejar de vivir muy por debajo de la propia capacidad. Significa dejar de actuar desde heridas no resueltas, desde hábitos automáticos y desde formas viejas de sobrevivir que ya no sirven. Significa recuperar la autoridad sobre la propia vida. Significa pasar de la reacción a la elección, del ruido a la claridad, de la dependencia a la firmeza, de la fragmentación a la coherencia. Y cuando esa coherencia aparece, nace algo que vale más que la motivación. Nace confianza interna, no una confianza vacía, no una confianza basada en frases bonitas, una confianza sobria, una confianza que se gana al verse cumplir, al verse resistir, al verse elegir mejor, al verse mantenerse en pie sin espectáculo. Esa confianza cambia la relación con todo, con el trabajo, con el cuerpo, con los vínculos, con el tiempo, con los límites, con el futuro. Ya no necesita probar todo el tiempo que puede. Empieza a saberlo.
Y quien sabe internamente quién es, deja de desperdiciar fuerza intentando convencer a todos. Ese es el cierre real de este proceso. Entender que la transformación no consiste en añadir capas, consiste en quitar interferencias, quitar queja, quitar impulsividad, quitar dependencia, quitar autoabandono, quitar miedo a incomodar, quitar la vieja costumbre de postergar la vida. Bajo todo eso ya existía una versión más clara, más sobria y más fuerte. No había que inventarla, había que liberarla. Ahora la pregunta ya no es si este cambio es posible. La pregunta es si habrá decisión para sostenerlo. Porque el conocimiento por sí solo no cambia nada. Lo que cambia una vida es la práctica repetida, es la acción consciente, es el compromiso silencioso, es recordar, una y otra vez, que cada día ofrece una nueva oportunidad para actuar desde la identidad que se eligió construir. Si este mensaje resonó contigo, deja en los comentarios qué parte de este proceso sientes que más necesitas aplicar hoy. Leerlo puede ser el primer acto de honestidad contigo misma. Y suscríbete al canal para seguir profundizando en este camino de claridad, disciplina, fuerza interior y transformación real, con una mirada inspirada en Bruce Lee y llevada a la vida adulta de forma práctica y directa. Porque cuando una persona aprende a gobernarse por dentro, deja de vivir a merced del mundo y empieza, por fin, a caminar con su propia fuerza.